Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer volverlos a saludar y estar con ustedes en esta semana más de tema interesante que vamos a abordar las maniobras de reanimación neonatal, sobre todo las maniobras iniciales para saber qué debemos de hacer nosotros cuando estamos en una situación, cuando nos toca recibir un recién nacido y que es una de las prácticas que debe de realizar tanto el médico como el enfermero, ya que no sabemos cuándo nos va a tocar y debemos de estar capacitados para la realización de estas actividades. Acompáñenos a ver los temas más importantes y sobre todo los conceptos fundamentales para poder llevar a cabo este procedimiento. Lo que estamos viendo a continuación es el algoritmo de atención neonatal en una sala de partos. Es importante saber nosotros que este algoritmo nos marca los pasos a seguir cuando nosotros estamos frente a una situación en la que acaba de nacer un recién nacido y tenemos que brindarle los cuidados inmediatos para favorecer su adaptación al medio exterior. Es importante también conocer que este algoritmo se comprende de pequeños bloques, los cuales tienen una duración de 30 segundos. Es decir, que cada una de las intervenciones que nosotros las realicemos, debemos de realizarlos en un lapso no mayor a 30 segundos. ¿Esto para qué? Para poder garantizar la correcta reanimación del producto. Este algoritmo está dividido en dos fases. Nosotros vemos que son muchos cuadritos, que son muchas líneas y que a lo mejor nos pudiera llegar a dar un poquito de complicaciones si nosotros no estamos acostumbrados a conocer y a ver este tipo de procedimientos. Pero les voy a enseñar el día de hoy una manera muy fácil para poder comprender este algoritmo de reanimación. Lo primero que debemos de saber es que el algoritmo está dividido en maniobras iniciales y maniobras avanzadas, que por el día de hoy solamente abordaremos las maniobras iniciales. Entonces, bien, las maniobras iniciales son aquellas que van a llegar hasta el primer segmento en donde nosotros evaluamos la frecuencia cardíaca y la respiración del producto. Y posteriormente, a partir de ese punto de corte, por eso es importante saber la frecuencia cardíaca normal de un recién nacido y también conocer el patrón respiratorio normal de un producto a término, bueno, nos permite establecer una conducta de qué podemos hacer con ese recién nacido, ya sea que sea un recién nacido sano, normal y que vaya a ir con su madre a alojamiento conjunto o que sea un recién nacido que está atravesando con complicaciones y tengamos que hacer maniobras avanzadas. Entonces, para este caso, como solamente vamos a abordar las maniobras iniciales, vamos a enfocarnos solamente en este pequeño recuadro que aparece aquí, este cuadro de aquí. Entonces, este cuadro me va a abarcar las maniobras iniciales de la reanimación. Nosotros debemos de conocer 4 datos importantes antes de empezar con la reanimación. Y esto, claro, no vamos a estar preguntando y perdiendo tiempo a esperar a que nos contesten. Por eso debemos nosotros de conocer, de anticipar y sobre todo saber el estado de la paciente. ¿Por qué razón? Porque estos datos nosotros los vamos a obtener durante la fase de la expulsión, durante su ingreso de la paciente y además tengo el expediente yo para ir conociendo a mi paciente. Entonces, precisamente, la primera intervención que vamos a realizar son 4 preguntas de evaluación indispensables para todo recién nacido, que en este caso vamos a valorar si es una gestación a término o si estamos hablando de un producto pretérmino o postérmino, si el producto respiró o lloró al momento de nacer, si tiene buen tono muscular y por último las características del líquido amniótico, si es un líquido amniótico claro o si presenta partículas de meconio. Bien, esto es importante. Si nosotros tenemos que el niño responde de manera positiva y responde de manera normal a todas y cada una de estas interrogantes, bueno, vamos a activar nuestro algoritmo de cuidados de rutina que tiene una mnemotecnia y que precisamente nosotros vamos a ver ahorita cuál es esta mnemotecnia. En caso de que llegara a responder de manera negativa o de manera anormal alguna de estas preguntas, tendríamos nosotros que iniciar con las maniobras iniciales de la reanimación.
Precisamente son maniobras básicas que nos aseguran la adaptación del recién nacido. Esta parte de aquí es lo que nosotros denominamos bloque. Entonces, desde el momento en el que yo ya conozco las características del producto, las características del líquido amniótico, la edad gestacional, ya tengo yo que estar dirigiéndome hacia mi cuna térmica para poder realizar la atención en ese producto, en ese recién nacido, y no perder tiempo, porque acuérdense que nuestro primer segmento me marca 30 segundos. Y en este segundo apartado inician las técnicas, lo que yo tengo que realizar, los procedimientos que tengo que realizar y que precisamente para podernos acordar de una forma más fácil tenemos una mnemotecnia. ¿Cuál es esta mnemotecnia? Bueno, hay que acordarnos que todos los recién nacidos son superhéroes porque nacen con capas. ¿Qué es capas? Capas es nuestra mnemotecnia. Vamos a ver qué significa esta mnemotecnia. Bien, como ustedes pueden observar, el primer paso del algoritmo me dice que debo de colocar bajo una fuente de calor, lo que significa que mi primer apartado va a ser la calefacción y K representa el calentamiento del niño. Ok, en la segunda acción que yo tengo que hacer, tengo que posicionar a mi producto de tal manera que yo abra la vía aérea y en caso de ser necesario, bueno, si yo llego a escuchar secreciones, si yo llego a escuchar alguna obstrucción, tengo que realizar un aspirado. Entonces vean ustedes, ya tengo K, P, A, calefacción, posicionamiento, aspiración. Y la última corresponde al secado y estimulado del niño. Entonces, precisamente de aquí nace mi mnemotecnia, capas. Todos los niños son superhéroes y nacen con capas. Y que precisamente con estas son las mismas acciones que tengo que realizar en los cuidados de rutina. Ahora bien, ya hice los cuidados de rutina. ¿Qué tengo que realizar? Bueno, vamos a seguir en la posición que adopta el niño porque se llama posición de olfateo. Ahorita les voy a explicar por qué. Y una vez que yo ya hice esta intervención, tengo que evaluar la frecuencia la frecuencia cardíaca y evaluar el patrón respiratorio del producto. Entonces es aquí donde nos vamos a aprender nuestro primer punto de control, que es la frecuencia cardíaca del producto. Y una frecuencia cardíaca normal de nuestro producto tiene que estar el corazón latiendo arriba de 100 latidos por minuto. Si llegara a tener menos de 100, va a modificar nuestra conducta y vamos a pasar a esta zona de acá abajo. En caso de que llegara a tener menos de 100, pasaríamos a las maniobras avanzadas de reanimación neonatal. Y que ahí tenemos otras variantes que no voy a mencionar ahorita porque vamos a abordar en otro tema semanal en donde vamos a ver las maniobras avanzadas de reanimación. Y cuando nuestro producto se encuentra arriba de 100 latidos por minuto, entonces este producto se adaptó bien, este producto está sin ninguna alteración y pasaría nuevamente a contacto madre piel con piel. Es importante algo muy interesante. Últimamente se ha hablado sobre lo del parto humanizado. Anteriormente se decía que el pinzamiento del cordón umbilical tenía que ser lo más pronto posible para evitar la isoinmunización, es decir, el traspaso de sangre de la madre al producto, pero que actualmente hemos visto que mantener el producto mayor tiempo conectado al cordón umbilical, a la placenta de la madre, bueno, favorece el vaciamiento de la placenta, a que el producto tenga reservas de sangre, se evite una anemia neonatal en el producto y que además va a favorecer pues al desprendimiento de la placenta y que precisamente este contacto piel a piel va a favorecer a la estimulación del producto. Bien, ok, importante. Más en unas diapositivas vamos a abordar claramente cómo realizar cada uno de estos pasos y vamos a ver la teoría sobre qué es calefacción, qué es posicionamiento, qué es aspiración y qué es el secado y estimulado. Bien, bueno, vamos a darle paso para continuar con este tema. Como lo habíamos mencionado, las maniobras iniciales de reanimación son acciones o intervenciones que realiza el personal de salud, ya sea tanto el enfermero como el médico, para evitar complicaciones en el proceso de adaptación
pulmonar, cardíaco que tiene el producto una vez que ha sido extraído del canal de parto o del útero de la madre para favorecer el funcionamiento de su propio organismo. Estas acciones van a mejorar la adaptación a la vida extrauterina. Y precisamente volvemos a recordar la mnemotecnia. Capas. Todos los niños son superhéroes, nacen con capas. Calefacción, posicionamiento, aspiración de secreciones y secado y estimulado. Cuando nosotros hablamos de calefacción, estamos haciendo referencia a que necesitamos un espacio que tenga la temperatura adecuada para poder llevar a cabo la atención del producto. Sabemos nosotros que los niños, al ser productos, al ser bebés que se encuentran en un estado de apenas de adaptación, el cuerpo no tiene todavía la capacidad para autorregular la temperatura corporal. Si a esto le sumamos otros factores, por ejemplo, los factores externos, como el uso de aire acondicionado en la sala de partos o el uso de aire acondicionado en la sala de quirúrgica, de tococirugía, o bien la humedad con la que nace el niño, esto puede condicionar a que haya una pérdida importante del calor corporal del niño, baje la temperatura corporal y se desarrollen enfermedades respiratorias como el síndrome de distrés respiratorio en el neonato o bien también la mala adaptación pulmonar que tenga el niño al momento de empezar sus momentos de vida extrauterina. Por eso es importante mantener un sistema de calefacción, que en este caso va a ser la cuna térmica, la cuna radiante, bajo la cual nosotros vamos a realizar todas las intervenciones. También es importante mencionar que aparte de la cuna térmica, vamos a utilizar campos limpios, campos calentados para brindar el calor necesario y poder salvaguardar la integridad del neonato. ¿Ok? Pasamos a la segunda parte, que es posicionar, en la que nosotros vamos a denominar posición de olfateo. ¿Y cómo logramos esto? Bueno, vamos a lograrlo haciendo una pequeña tracción, colocando nuestro dedo pulgar y nuestro dedo pulgar en la frente del neonato y nuestro dedo índice en el mentón o la barbilla, y vamos a hacer una ligera tracción hacia la parte trasera, hacia la parte posterior, de tal manera que se aperture la vía aérea. Ojo, no es necesario hacer una hiperextensión porque por la anatomía de la vía aérea se puede cerrar, se puede ocluir, ni tampoco es necesario que quede en flexión porque también tendremos una vía aérea obstruida. Entonces debemos hacer este movimiento para poder permitir el paso de oxígeno y de aire a los pulmones del recién nacido. Aspiración. En este proceso necesitamos una perilla para aspirar secreciones y debemos de recordar que la aspiración se va a hacer primero desde la cavidad que contiene mayor cantidad de líquido, esto es la boca, y posteriormente en la nariz. Entonces vamos a empezar en boca y nos vamos a pasar a la nariz. Esto se va a realizar en una relación 2:1, que quiere decir 2 aspiraciones en la boca, una aspiración en cada fosa nasal. Esto es muy importante. Se menciona una relación 2:1. A veces ni siquiera es necesaria realizar la aspiración, puesto que el niño tiene una buena adaptación y además al momento de nacer tiene un llanto vigoroso y tiene una movilidad vigorosa, tiene un buen tono muscular. Entonces, cuando es este caso, no se recomienda hacer la aspiración y se recomienda pues hacer el secado y estimulado para poder favorecer al contacto piel con piel. Pero cuando se llegan a escuchar alteraciones en el patrón respiratorio o se llega a escuchar la vía aérea obstruida, se opta por la aspiración de la cavidad oral primero y después de las fosas nasales. Importante 2:1, y vamos a ver cuál es la técnica de aspirado, porque no solamente es introducir la perilla por introducirla, debe de tener una técnica especial porque si no, en lugar de sacar el líquido que pudiera haber en esa cavidad, podemos empujarlo y bueno, va a ser peor el resultado. Y precisamente aquí estamos viendo una pequeña fotografía de cómo se lleva a cabo esta aspiración. Y bien, importante secar y estimular al producto para que, lo habíamos mencionado, evitar que pierda calor. El secado se va a realizar con un campo estéril, con un campo limpio.
previamente calentado, vamos a empezar a secar de la cabeza hacia los pies, pasando por todas las áreas del cuerpo, y para estimular podemos hacerlo frotando la espalda del producto, dando unos pequeños golpes en el talón y a la vez que vamos a levantar al producto para quitar ese campo húmedo y poner un campo completamente nuevo. Y bien, una vez que hemos realizado las maniobras de atención neonatal, tenemos que detenernos en nuestro primer punto crítico, que es la valoración de la frecuencia cardíaca con el patrón respiratorio, y que precisamente nosotros lo vamos a poder valorar de dos formas. La primera forma es a través de una auscultación de los campos cardíacos, de los focos cardíacos, en donde además tenemos que visualizar el llanto, así como los movimientos de ampliación y amplexación para poder determinar que ese producto está respirando de manera correcta. O bien la segunda forma, tomando ligeramente con nuestros dedos la base del cordón umbilical para sentir el pulso en la parte umbilical y además inspeccionar el llanto y los movimientos respiratorios del producto. Y que precisamente aquí es nuestro primer corte. Decimos que un producto se encuentra normal o se encuentra bien adaptado cuando su frecuencia cardíaca se encuentra por arriba de 100 latidos por minuto. Y tenemos dos puntos importantes que nos servirán de introducción para las maniobras avanzadas. ¿Cuáles son? Bueno, el primer caso es cuando el producto se encuentra entre 60 y 99 latidos por minuto, que en ese caso tendremos que utilizar una maniobra que se denomina ventilación a presión positiva. Y el tercer caso es cuando el corazón del producto se encuentra en menos de 60 latidos por minuto, en lo que se considera un paro cardiorrespiratorio, y por consiguiente tenemos que iniciar con compresiones torácicas. Y vamos a ver unos videos relacionados con las maniobras iniciales. Bien, los siguientes videos tienen como objetivo explicar la importancia de la realización de las maniobras, así como también ejemplificar cada una de ellas en sus diferentes fases. Es importante recordarles que lo que nosotros vamos a ver a continuación es una simulación, y precisamente por eso vamos a ver algo de mangueras conectadas al maniquí, porque son mangueras relacionadas con el funcionamiento del maniquí, no porque el producto nazca con esas mangueras, ¿verdad? Y también que debemos de tomar en cuenta que debemos de adaptarnos siempre al material que haya disponible en nuestras unidades de servicio. Sin más que mencionar, vamos a ver estos videos. Bien, hay que recordar que para la reanimación neonatal existen las maniobras iniciales y las maniobras avanzadas. En este caso vamos a ver solamente las maniobras iniciales, puesto que las maniobras avanzadas de reanimación neonatal son aparte en caso de que el niño nazca con alguna complicación o bien que el niño tenga problemas a la hora de respirar o bien su frecuencia cardíaca esté por debajo de los 60 latidos por minuto en el caso de que sea un niño a término. Vamos a entonces empezar a ver cuáles son las maniobras iniciales de reanimación neonatal. Antes de empezar, vamos a recordar unas cosas relacionadas con el material. Es importante tomar en cuenta que para poder recibir el producto nosotros debemos de tener campos estériles, campos limpios y de preferencia que se encuentren calientes, que se encuentren calentados. ¿Para qué? Para poderle brindar calor al niño y que éste no pierda temperatura al momento de que sale. Recordemos que tenemos un ambiente frío, un ambiente que está a temperatura pues helada para el niño, porque como está el sistema de refrigeración, está el sistema de aire acondicionado, pues es muy fácil que el niño pierda calor corporal. Esto también porque el niño sale mojado y entonces necesitamos secar al niño y para ello necesitamos un campo. Este campo que vamos a utilizar nosotros lo vamos a colocar encima de nuestro cuerpo y nuestras manos van a estar por debajo del campo, siempre guardando una separación correcta para que evitemos que al momento de que se nos da el niño vaya a caer por la parte en medio de nuestros brazos. Entonces debemos de tenerlo en esta parte de aquí y cubriendo nuestro cuerpo para protección tanto del niño como de nosotros. Es importante no olvidarse de las 4 preguntas de evaluación clave.
ya que éstas permiten al personal de salud anticiparse de forma correcta a la realización del protocolo de atención. Bien, todo comienza cuando nosotros recibimos al producto por parte de la persona que acaba de atender el parto, o bien si es una intervención quirúrgica como la cesárea, se nos entrega a nosotros al niño como reanimadores. A partir de este momento, la responsabilidad de que el niño salga con bien es de nosotros. Entonces nosotros debemos de considerar 4 elementos importantes. 3 elementos de ellos se obtienen al momento de que nosotros visualizamos el proceso de parto o de cesárea. Y un elemento más es el que nosotros debemos de investigar previamente en el expediente o bien conocer a la paciente. ¿Cuáles son estos 4 elementos? Número 1, tenemos que saber si es una gestación a término. Y recordemos que términos son todos aquellos niños entre 37 y 42 semanas. 2, debemos de saber si el niño tuvo buen tono muscular o tiene buen tono muscular. Esto lo vamos a ver nosotros al momento de que el niño se mueve de manera activa, ¿sí? Y también, número 3, saber si el niño respira o llora. Cuando el niño llora, cada vez que mete aire a sus pulmones, esto permite que se oxigene, empiece a respirar por su cuenta. Cabe recordar que al principio el niño está conectado a la madre por medio del cordón umbilical que transmite los nutrientes y también el oxígeno. Entonces, en este caso, el niño tiene que empezar a adaptarse a respirar por su propia cuenta. Y número 4, tenemos que saber el líquido amniótico, qué características tiene, si es claro o es meconio, porque en caso de que sea meconial, necesitamos nosotros cambiar nuestro material para la atención del niño, porque necesitaremos una sonda de aspiración con trampa de meconio. En caso de que el niño lo haya deglutido, de que lo haya aspirado, tenemos que hacer una aspiración bronquial, porque si no, esto va a dificultar la respiración del niño. Recordemos que las maniobras de reanimación neonatal inicial son maniobras básicas para asegurar la adaptación del producto, la adaptación del recién nacido al medio exterior. Las reanimaciones van a iniciar otorgando una fuente de calor. Y para esto yo recomiendo que nosotros tengamos en la mente la siguiente mnemotecnia. La mnemotecnia, todos los niños nacen con capas. Capas es la abreviatura de cada una de las indicaciones que debemos de realizar nosotros al momento de iniciar los cuidados, iniciar con los cuidados de reanimación. La primera C, la primera letra, K, recibe su nombre de calefacción. Necesitamos una fuente de calor. Y en este caso la fuente de calor está determinada por la cuna térmica. La segunda letra, la P, posicionamiento. Tenemos nosotros que colocar al niño en la cuna térmica de tal forma que nosotros podamos realizar las maniobras sin complicaciones. Para ello, recordemos que al momento de que se nos entregó al niño, se nos entrega con una perilla, vamos a colocar al recién nacido siempre con la cabeza viendo hacia nosotros. ¿Esto por qué razón? Bueno, porque esto permite que yo pueda tener un fácil acceso y manejo de la vía aérea y no pierda tiempo al momento de estar cambiando de posición al niño. Otra de las situaciones que debemos de cuidar es que al niño se debe de abrir la vía aérea a través de una maniobra que nosotros vamos a llamar posición de olfateo, que para poder lograr esta posición necesitamos colocar nuestro dedo pulgar en la frente del niño y vamos a tomar el mentón y ligeramente vamos a hacer un movimiento hacia atrás. ¿Para qué? Para que de alguna manera podamos nosotros abrir la vía aérea del niño y con ello garantizar su permeabilidad. Es importante que nosotros valoremos la forma de respirar del producto, porque si llegamos a escuchar nosotros secreciones, va a ser necesario que despejemos esas secreciones con una sonda o con una perilla de aspiración. Para este caso, nosotros vamos a aspirar de la siguiente manera, ¿sí? Acuérdense, calefacción, la primera. Segunda, posicionamiento. La tercera letra es A, aspiración de secreciones. Y precisamente nosotros vamos a tomar nuestra perilla y vamos a empezar a aspirar por la boca. Es importante saber que al momento de aspirar tiene que entrar la perilla por la parte lateral. A continuación haremos un acercamiento para que ustedes vean cómo se realiza. Ok, ahora lo que vamos a hacer nosotros es hacer una aspiración de secreciones de la siguiente manera. Vamos a introducir la perilla
pero siempre por los carretes laterales de la cavidad oral, nunca hacia la parte central. ¿Por qué razón? Bueno, porque podemos estimular a la úvula, provocar el reflejo nauseoso y con ello, bueno, que haya una salida del contenido gástrico y una broncoaspiración porque el niño tenga la vía aérea obstruida. Entonces siempre de manera lateral. Importante, la perilla maneja un mecanismo muy sencillo. Cuando nosotros presionamos la perilla expulsa el contenido. Y cuando nosotros soltamos la perilla aspira el contenido. Entonces, cuando nosotros hacemos una aspiración, tenemos que presionar la perilla fuera de la boca del niño para poderla introducir y aspirar el contenido. Entonces, volvemos a vaciar y volvemos a aspirar. Eso es muy importante. La aspiración se realiza 2 a 1. 2 veces en la boca, 1 en cada fosa nasal. ¿Esto qué significa? Significa que voy a hacer 2 aspiraciones, 1, 2, de un lado de la boca, 1, 2, del otro lado de la boca y 1, 1, en cada fosa nasal. En este momento, yo termino de hacer la aspiración y comienzo con la siguiente fase de mi algoritmo, que es el secado y estimulado. Importante empezar a secar desde la porción cefálica hasta la porción podálica. Vamos a ir secando de manera continua, ¿sí?, hasta poder lograr despejar por completo al producto. Importante, cuando nosotros estemos secando, vamos a tomar el producto y lo vamos a lateralizar y vamos a frotar su espalda. Esto para poder provocar el llanto, la estimulación y que el niño pueda respirar. O bien podemos tomar el talón del niño y darle unos pequeños golpecitos para provocar el llanto. Una vez que hemos terminado de secar, esto es importantísimo, vamos a tomar al niño siempre pegado al cuerpo para evitar que se caiga. Vamos a retirar el campo húmedo con el que secamos y vamos a poner un campo nuevo, completamente seco, que ya no esté mojado, para evitar, con ello, para evitar que pierda calor nuestro producto. Por último, punto importante de corte, vamos a verificar la frecuencia cardíaca de nuestro producto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay muchas maneras. Podemos tomar un estetoscopio y auscultar campos cardíacos y contabilizar la frecuencia cardíaca, o bien tenemos que tomar la base de nuestro cordón umbilical y sentir el pulso que tiene en el cordón umbilical. Esto es muy importante. Este punto de corte me dice a mí qué es lo que yo voy a hacer, cuál es el siguiente paso que voy a realizar. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por arriba de 100, podemos decir que es un niño sano y que no tiene ninguna complicación. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentra entre 60 y 99 latidos por minuto, tenemos un niño que se está adaptando mal y que necesita de una asistencia en la ventilación, y para ello vamos a tener que utilizar la presión positiva. ¿Cuál es la presión positiva? El uso de la mascarilla conectada a una línea de oxígeno, a la que nosotros vamos a ver más adelante, porque eso ya forma parte de las maniobras avanzadas. Y el tercer caso, cuando tenemos menos de 60 latidos por minuto, en donde prácticamente el niño se encuentra en paro cardíaco y tenemos que iniciar maniobras de masaje cardíaco con ventilación, y que precisamente para ello necesitamos un equipo de más reanimadores y que vamos a ver en clases próximas. Agradezco mucho la atención prestada a este material. Créeme que lo hago con el afán de que todos podamos aprender un poquito en este mundo repleto de procedimientos y tan bonito lo que es la enfermería y medicina. Te agradezco que estés con nosotros semana a semana. Así también te pido que compartas este material, invites a tus familiares, amigos que se encuentran estudiando el área de ciencias de la salud a suscribirse, puesto que vamos a tener muchísimo más material que compartir. Les agradezco, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.